Papi, viste, no sabes nada. Ven, no sabes nada. Viste, ven, no sabes nada. Vente, ven, vente, ven, vente. Sí, viste, puse la puerta. Vente.
Ah, mira. Ay, ¿qué otra dona? No, 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 no. Para acá. ¿Ves? Oh.
Bueno, vamos a iniciar la clase independientemente de si se conectaron o no. Bueno, les comento, la clase de hoy es Derechos Fundamentales y sus garantías. Y bueno, para empezar, me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre derechos humanos y una garantía individual? Tabar, me gustaría ver si me puedes apoyar a responder a esta pregunta. O Tavares, perdón. ¿Me escuchas? Pero, pero, pero mira, cuando ya nos íbamos al salón de la maestra Alexa, te dije a la maestra Alexa, maestra Alexa, ¿puedo Tavares. está? Y después ella dijo, ok, pero Bueno, Omar, ¿podrías responderme la pregunta? Me voy conectando, licenciada. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, muy bien. De hecho, acabamos de iniciar. Les comentaba que el tema del día de hoy, o el cual vamos a desarrollar el día de hoy, es la diferencia perdón, derechos fundamentales y sus garantías. Y yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos individuales y sus garantías? Si ustedes consideran o si ustedes saben o no sé qué se les viene a la cabeza de cuál es la diferencia de derechos humanos y derechos individuales y sus garantías. Si ustedes saben, si no hay, no hay ningún problema. Bien, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero Ah, pues derechos humanos son los derechos que adquirimos, como se ha visto anteriormente, por el ujú. simple hecho de nacer, de ser humanos, ¿no? Como lo dice su nombre. Y las Y garantías los derechos, individuales. las garantías individuales, pues quiero pensar que son la manera de garantizar, como lo dice su nombre, una vida, vaya, una vida digna dentro del estado en el que vives. Ujú. Sí, más o menos, por ahí vas, pero de derechos humanos, o lo que tú consideras que es derechos humanos está bien, y además vamos a pulir un poquito más lo que es una garantía individual, y de hecho, pues en eso va a versar la clase el día de hoy. Pues yo creo que Eh, eso de las garantías individuales o derechos individuales, ya más bien como lo que a ti te protege como persona, ¿no? Como individuo, como lo dice, individuales, porque ya va ejercido a uno como único ser, ¿no? Ya diferenciado Así es. del resto de la sociedad. Ujú. Así es, de hecho sí, ahorita vamos a entrar en el tema y sí, estás en lo correcto. Miren, les comento, conforme al derecho, la principal diferencia entre derechos humanos y derechos individuales radica en su origen y en el alcance. Es decir, los derechos humanos son inherentes a la condición humana y se reconocen a todas las personas sin distinción, mientras que los derechos individuales o las garantías individuales son aquellos reconocidos y protegidos por el sistema legal de un país. Es decir, los derechos humanos son todos los que tenemos, pero las garantías individuales son los derechos humanos que están en la Constitución. Es decir, si existe un derecho humano, pero este no esté establecido en la Constitución, entonces no se le puede considerar garantía individual o derecho individual. Simplemente es un derecho humano más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Unos están escritos en la Constitución y los otros no. Pero básicamente lo mismo. Lo que los diferencia es que están redactados en un documento. En este caso, en nuestra Constitución mexicana. Es decir, los derechos humanos y las garantías individuales son lo mismo, pero una vez que existe una estructura jurídica de protección frente al Estado, los derechos humanos se llaman garantías, puesto que el sistema jurídico los respalda a través de requisitos legalmente señalados frente ya a la autoridad. Esos requisitos son al mismo tiempo los límites que la ley impone al Estado en sus actos y el mínimo que el ciudadano puede exigir en la ejecución de esos actos. Básicamente, esa es la diferencia. Es decir, ahorita tú, Tavares, decías que
como de alguna forma la definición de individual y también de garantía. Y sí, estás en lo correcto. Por ejemplo, si definimos la palabra garantía, según la RAE o la RAE Academia de la Lengua Española, es como un efecto de afianzar algo que ya está escrito, mientras que la definición de individual es que concierne a una persona en específico o a un individuo. Entonces, pues básicamente es eso. Si hablamos de un derecho, es un derecho que está respaldado y le corresponde a una persona en específico. Entonces, eso básicamente es una garantía individual. Ya sabemos que es un derecho humano, pero y ahora ya sabemos que es la garantía individual. Es decir, un derecho humano, pues básicamente establecido en algún documento con el cual podemos garantizar su aplicación y el cual le corresponde solamente a una persona. Más o menos con eso nos podemos dar luz de que es una garantía individual. Tenemos que recordar que los derechos humanos son inherentes al individuo, se nace con ellos y son inalienables e imprescriptibles e irrenunciables. Se poseen más allá de la voluntad consciente de su existencia, por lo que las garantías son lo mismo, pero pues se garantizan legalmente porque pues están establecidas en algún documento. Son lo mismo, simplemente pues unas están establecidas y otras no. Es muy importante que ustedes sepan que no hay una definición de garantía individual que esté establecida literalmente en la ley, pero la Constitución de 1917, en el artículo primero, establece que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Básicamente, pues esto significa dos situaciones. Primero, que se parte de un principio de no discriminación y segundo, que el texto constitucional, es decir, garantías, se entiende como pues derechos humanos o también los mecanismos, recursos, competencias y derechos y libertades contenidas pues en la propia Constitución. ¿Y qué es esto? Pues básicamente un derecho humano. Eh, podría también entenderse que la finalidad de todas esas garantías pues es tutelar los derechos humanos. También el artículo 103 de la misma Constitución, pero creo que es la fracción primera, establece la competencia de los tribunales de la Federación respecto de leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Es decir, aquí ya estamos viendo la palabra garantía individual dentro de la Constitución. No hay una definición, pero pues sí está diciendo que hay tribunales que se encargan de hacer cumplir o que no se violen las garantías individuales, pues ya sabemos que nos está dirigiendo a los derechos que están establecidos en la misma Constitución. No tenemos una definición literal en la Constitución o en algún documento, pero algunos juristas o algunas personas ya han definido como tal lo que significa pues esta palabra como tal. Y también, bueno, si nos vamos a la literalidad de las palabras y las definimos como hace un momento, pues podemos saber cuál es la definición de esto. Básicamente, en la esfera del Estado donde los derechos humanos, entendidos como derechos naturales, se positivizan. ¿A qué me refiero con positivizan? Cuando un derecho humano se redacta en algún documento, se le denomina derecho positivo. ¿Por qué? Porque ya está escrito, ya está en un documento. Entonces, ¿a qué me refiero con los derechos naturales? Cualquier derecho humano que ya se escribe en alguna ley, a eso me refiero, derechos humanos se positivizan y adquieren la naturaleza de un derecho subjetivo al que le corresponde una obligación. Cuyo sujeto puede ser el propio Estado. Es decir, en el sistema jurídico nacional encontramos que un individuo posee ciertos derechos subjetivos que en determinada circunstancia están bajo algún mecanismo específico de protección o tutela. Cuando esos derechos subjetivos, por ejemplo, el derecho de propiedad, se ve vulnerado por actos previstos en la legislación civil, el medio de defensa pues será una acción civil, independientemente del cual sea. Cuando ese mismo derecho se ve menoscabado por un acto ilícito, por ejemplo, un despojo, será pues el derecho penal, quien provea todos los recursos para su protección. Pero cuando el derecho de propiedad se ve afectado por actos propios del Estado, no sé, por ejemplo, ¿qué podría ser? Una expropiación irregular, se hace valer como garantía individual. Es decir, si el Estado vulnera tus derechos, entonces aquí ya nos vamos, nos vamos como un medio de defensa para defender esa garantía individual. Es decir, a veces los derechos humanos están establecidos, bueno, siempre están establecidos
algunos están siempre establecidos en la Constitución y hay medios de defensa si se vulneran los mismos, por ejemplo, vía civil, mercantil, entre otras vías. Pero cuando no hay ninguna de estas vías porque el Estado es el que los vulnera, normalmente hay otros medios de defensa, que sería, por ejemplo, ya les había comentado con anterioridad, el amparo es una forma de defender esos derechos o esas garantías individuales que están en la Constitución. Más posteriormente vamos a abordar más el tema. Les puse algunos ejemplos, o más bien les voy a decir algunos ejemplos. Pues de los derechos humanos. En la clase pasada, si la escucharon, abordamos los primeros artículos de la Constitución, que era como del primero al 29 constitucional, creo, si no me equivoco, y básicamente establecían los derechos como pues más sencillos de entender, los más fundamentales, si podríamos decir así, y entre ellos ahorita medularmente, pues por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la intimidad y privacidad, el derecho a la libertad personal, entre otros derechos. En resumen, ya en relación al tema de las garantías individuales y para terminar este tema en específico, las generaciones de derechos humanos aportan siempre nuevas garantías, nuevos derechos subjetivos que el individuo a través del sistema jurídico puede hacer valer. Siempre van a estar surgiendo derechos humanos nuevos y normalmente como la costumbre es una fuente del derecho, en algún momento esos derechos que van surgiendo nuevos se van a establecer en la Constitución, se va a convertir en derecho positivo y esos derechos humanos dejarán, pues no de ser derechos humanos como tal, pero ahora se convertirán en garantías individuales. ¿Por qué? Porque ya están establecidos como tal en un documento, ¿va? ¿Tienen alguna duda en relación a las garantías individuales o algún comentario? No, 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 todo bien, Lick. ¿Todo Todo bien? bien. Muy bien. Va, perfecto. Ahorita les voy a preguntar, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos con otro tema, que son los derechos sociales. Los derechos sociales son muy importantes para nosotros como sociedad porque los derechos sociales buscan garantizar condiciones de vida dignas y equitativas. No se centran solo en la libertad individual, sino en el acceso efectivo a bienes y servicios esenciales. Suponen una obligación positiva para el Estado, es decir, este debe de implementar políticas públicas, asignar recursos y generar las condiciones para hacerlos efectivos. Entre algunos de los derechos sociales más importantes que hay y de los cuales les voy a dar un ejemplo, pues está el derecho a la educación, es decir, todas las personas tienen derecho a recibir una educación de calidad, gratuita, laica, al menos en sus niveles básicos, creo que es hasta la preparatoria, cuando es estado como obligatorio y como gratuita el nivel de educación. Este derecho, bueno, es esencial para el desarrollo de la persona y la igualdad de oportunidades. Otro derecho es el derecho a la salud, que consiste, bueno, es muy sencillo de entender, que consiste en el acceso a servicios médicos, prevención, atención y tratamiento oportuno. No se reduce a la ausencia de enfermedad, sino a un estado de bienestar físico, mental y social. De hecho, México, aunque lo duden, es uno de los países con más acceso a medicina, a médicos, a centros hospitalarios, perdón. Porque, por ejemplo, hay otros en otros países, como en Estados Unidos, este derecho sí lo tienen claro, pero es un poquito más restrictivo porque es más caro o es más difícil acceder a él. Muchos de ellos se vienen a México y por la facilidad que nosotros tenemos de acceder al mismo. Tenemos el IMSS, no sé, algunos centros médicos del OPE de Servicios de Salud Jalisco, entre otros. Ya el hecho de que nos atiendan o que no nos atiendan o de que sean buenos o que sean malos, pues ya es diferente, pero tenemos acceso de alguna forma a ese derecho. Otro derecho también, que también es un derecho social, es el derecho al trabajo y a condiciones laborales justas. Es decir, incluye el acceso a un empleo digno, la estabilidad laboral, el salario justo, el descanso, la seguridad social y la organización pues, sindical.
Si bien sabemos que en México a veces dicen, es que no hay trabajo, creo que en México sí hay trabajo, pero a veces no nos garantizan esos derechos a los cuales tenemos o tendríamos que tener acceso. Por ejemplo, en muchos trabajos no nos dan seguro social, no tenemos sindicato, o a veces si te sindicatizas, ya no quieren que labores con ellos, entre otras cosas. Pero bueno, de que tenemos derecho a todo esto, pues tenemos derecho. Si no lo quisieran dar, pues podemos demandar. Otro derecho también social es el derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación, al agua potable, entre otros. Todos estos pues están orientados a proteger a las personas en su dimensión social y económica. Ahorita les voy a explicar un poquito más de por qué se crearon estos derechos sociales. Pero antes que todo me gustaría saber qué piensan ustedes. Es decir, Omar, ¿tú por qué crees que empezaron a legislar en relación a tener una educación, a tener salud, a tener trabajo? ¿Por qué empezaron a establecerlo como un derecho? ¿Tú por qué crees que se haya originado eh, la importancia de los derechos sociales? Omar. Ya, perdón. Ujú. Pues principalmente creo que por los abusos que se recibían, no sé, los ciudadanos dentro del Estado. Ok, sí, como que abusos. Mm, pues no sé, negativas a atención médica, la falta de empleo, bueno, no la falta de empleo, sino como Ujú. la negativa de empleo a ciertos sectores, el que ciertas personas no pudieran acceder a Exacto. ciertos puestos, si eras de algún, Así es. ¿cómo se llama? De algún entorno social menor, no tuvieras el acceso a la educación, es por ese tipo de cuestiones. Así es, Omar. Muchísimas gracias. Excelente participación. Bueno, miren, No, seguiremos con el origen y fundamento de los derechos Yo sociales. quisiera participar Les en comento. esta. Ah, adelante, dime, Tabar. Yo pienso que tiene un doble objetivo. Yo creo que uno es como dice el Ok. compañero, es eso, darle el acceso a todas las personas, aquellas más vulnerables, a las cuales no se les permite estos tipo de derechos. Pero que al fin de cuentas, una vez dándoles el acceso, a fin de cuentas tiene una finalidad para una estructura más fuerte social a largo plazo, ¿no? Para hacer, eh, pues sí, ¿no? Una estructura social más fuerte, dándole el acceso a todas las personas para que, no sé, ya sea el Estado o el país o donde se fundamenten, a poder llegar a una estructura más fuerte, ¿no? En un ámbito, pues, un poquito más de conveniencia, pues, para el mismo sistema. Ujú. Sí, esa es una de las finalidades también. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Miren, les comento ahora, vamos a seguir con el apartado del origen y fundamento de estos derechos. Les comento, los derechos sociales surgieron como respuesta a la desigualdad, a las desigualdades generadas por el modelo liberal del siglo, creo que era el siglo XIX, que se enfocaba en derechos individuales, es decir, vida, propiedad, libertad, pero ignoraba las condiciones materiales reales de amplios sectores de la población, por lo mismo que me comentaban con anterioridad, había bastante discriminación, había bastantes desigualdades entre ¿cómo se podría decir? Entre las clases sociales. Entonces, siempre las personas que normalmente legislaban, pues eran personas de clase alta y olvidaban a las personas de clase baja y no legislaban en relación a esto y no preveían los derechos que se necesitaban para toda esa clase social. En el caso mexicano, el surgimiento de los derechos sociales está pues profundamente vinculado con el contexto de la Revolución Mexicana, que fue aproximadamente en 1910 hasta 1917, ya que un conflicto armado que puso en evidencia la necesidad de garantizar no solo libertades formales, sino también derechos sustantivos que permitieran a las personas vivir dignamente, como el acceso a la tierra, que Emiliano Zapata fue uno de los derechos que peleó de forma más constante, que decía, creo que la tierra es de quien la trabaja, creo que era su frase. También un trabajo justo, la educación y la salud, porque pues todos estos derechos no estaban garantizados para ciertos sectores de la sociedad. Entonces, es como se origina
y se fundamentan estos derechos sociales. Era lo que me comentaban de alguna forma con anterioridad. Ahora les comento, la incorporación constitucional de estos derechos fue en hasta 1917. En México, México fue pionero a nivel mundial en reconocer constitucionalmente los derechos sociales, es decir, fue de los primeros países en reconocerlos ya en la Constitución. De hecho, pues en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de este año fue promulgada creo que el 5 de febrero y fue la primera en el mundo en incluir estos derechos sociales en un texto ya constitucional, adelantándose incluso a, ¿cómo se llama? La Constitución de Weimar, de Alemania. Creo que este fue en 1919 la Constitución de Alemania y pues la México fue en el 17, entonces pues le ganó con unos añitos. Los artículos más emblemáticos de esta Constitución, es decir, de la mexicana, fue el artículo 27, el cual reconoce el derecho a la propiedad de la tierra con un enfoque agrario, permitiendo a la expropiación por causa de utilidad pública y dio origen al reparto agrario. Por eso, pues estaban hay todavía zonas agrarias donde hay varias personas que son dueñas de una propiedad en específico por este artículo 27. También está el artículo 123 en ese momento, que fue uno de los más importantes, que establece los derechos laborales como la jornada de 8 horas, salario mínimo, derecho a huelga, indemnización, seguro social, etcétera. También estaba el artículo 3, que pues fue reformado ya en 1934, pero el artículo 3 en su momento, cuando fue establecido, establecía el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Entonces, bueno, estos fueron los derechos más importantes en su momento que fueron establecidos en la Constitución de 1917. Ahora, ¿cuál fue la justificación de por qué se crearon? La justificación jurídica. Los derechos sociales, pues como les comentaba con anterioridad, no son privilegios, sino instrumentos para garantizar la igualdad sustantiva, es decir, que todas las personas tengan condiciones materiales mínimas para ejercer sus libertades. Básicamente fueron creadas para combatir la exclusión económica y social, corregir los efectos de la pobreza estructural, también como para proteger a los grupos históricamente vulnerables, campesinos, obreros, mujeres, pueblos originarios, etcétera. Ya sea como personas con discapacidades y así. También para dar un contenido más sustantiva a la idea de democracia. Es decir, en ese momento cuando fueron creados, México se encontraba en un estado complejo por lo de la Revolución Mexicana, es decir, las personas se rebelaron contra el gobierno por la incomodidad en la que se encontraban, la inconformidad en la que se encontraban, mejor dicho, y pues esto garantizaba de alguna manera la idea de democracia y ayudaba a, a mejorar el, cómo se veía al país de forma interna. Entonces, este también fue uno de los motivos. Les comento, estos derechos sociales pues se han ido evolucionando y pues ha habido importantes reformas en relación a estos derechos sociales. A lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, estos derechos se han ampliado y fortalecido de una forma muy importante y pues beneficiosa para nuestra sociedad. Por ejemplo, en 1992 hubo una reforma al artículo 3 para permitir la participación privada en la educación, porque anteriormente solamente había escuelas públicas y pues en el 92 empieza a haber escuelas privadas, con la finalidad de que, bueno, las personas que puedan acceder o puedan pagar, pues entren a esas escuelas, ¿no? Pero bueno, empiezan a haber más escuelas, que eso es lo importante. Después, en el 2011, hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se reconoce a los derechos sociales como derechos humanos y se impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar su cumplimiento bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que es una característica, bueno, son características de los derechos humanos, pero fue esto hasta la reforma del 2011. En el 2014 y ya en el 2019 se constitucionalizan nuevos derechos sociales, diferentes a los que ya, pues, ya teníamos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda digna, porque pues anteriormente teníamos el derecho pues tener una vivienda, creo, así como tal. Pero pues tener no nomás es eso, es una vivienda digna, es decir, con servicios de agua,
luz, etcétera, ¿no? El derecho al agua también estuvo, también el derecho a la salud, derecho a la identidad y el nombre, derecho a la seguridad social para estudiantes y personas trabajadoras del hogar, entre otros derechos. Hubo, bueno, estas son algunas de las reformas que ha habido en relación a la evolución de los derechos sociales. Y pues nos podemos dar cuenta que se han ido incrementando estos derechos de forma positiva para la sociedad en general y sobre todo para los sectores más rezagados de la sociedad o de menos recursos. Algunas de las características de los derechos sociales, bueno, es que los derechos sociales son colectivos, es decir, protegen sectores amplios de la población. También son progresivos. Su cumplimiento debe ir en aumento. El Estado no puede retroceder, es decir, a lo que voy es que nosotros hace un momento acabamos de ver que hubo una evolución en relación a las reformas y se han ido incrementando los derechos sociales. El Estado no puede retroceder y quitarnos alguno de estos derechos. ¿Por qué? Porque se supone que no se va en retroceso, sino que vamos progresando. Y eso es a lo que nos referimos con que son progresivos, literalmente. También otra característica es que son justiciables en muchos casos. Les comento que tras la reforma del 2011 pueden exigirse ante tribunales. También son interdependientes. Su ejercicio depende muchas veces de otros derechos. Por ejemplo, el derecho, no sé, de la salud, pues más bien el derecho de la vida depende del derecho de la salud. Es decir, a veces las personas, si no tienen derecho o acceso a la salud, pues pueden morir, ¿no? Si tú como persona tienes derecho a la vida, pues también tienes derecho a la salud, pero uno depende del otro, ¿no? Porque si no se garantiza el de la salud, pues puedes fallecer. Esto es a lo que se refiere que son interdependientes, pero entre ellos mismos. Y bueno, ya por último, en relación a este tema, les comento algunos retos actuales en relación a los derechos sociales. Aunque México, bueno, tiene un marco normativo avanzado, la implementación efectiva de los derechos sociales se enfrenta a grandes desafíos. ¿Por qué? Porque independientemente de que tengamos garantizados estos derechos en nuestra Constitución, hay altos niveles de pobreza y desigualdad en México. Es decir, em, independientemente de esto y que, bueno, se debe de garantizar, los índices de pobreza no han disminuido. También hay una falta de presupuesto para garantizar, pues, estos derechos. Es decir, sí, pues tenemos ese derecho y sí se nos garantiza de alguna forma, pero no es suficiente y no hay un recurso o no hay tanto recurso para garantizar estos derechos. O a veces sí existe el recurso, pero lamentablemente las personas o los funcionarios públicos que trabajan en esas áreas, obviamente no todos, pero una parte, a veces por corrupción, entre El otros interés. aspectos, desvían los fondos para pues su propio beneficio y Sí, eso perjudica a la sociedad en general. ¿Perdón? sí, que no existe el interés. Sí, no hay interés, exacto. Entonces, pues lamentablemente la corrupción ha perjudicado de alguna forma o de muchísimas maneras que se puedan garantizar de mejor manera estos derechos. También otro punto es que las disparidades regionales, sobre todo entre zonas urbanas y rurales, pues también se ve una gran diferencia entre esas zonas. Es decir, nosotros aquí en la zona metropolitana de Guadalajara podemos ver que tenemos acceso a ciertos servicios que en zonas rurales no van a tener. Es decir, a veces esas zonas se abandonan por el servicio público, se dejan a un lado y se enfocan más en las zonas urbanas. Y pues eso también es muy lamentable porque pues se dejan a ciertas zonas en abandono y pues esa no es la finalidad. A veces ese tipo de zonas, esos municipios quedan tan solos que pues se rigen por sí mismos, hay un montón de injusticias, no, pues, no se les garantiza ningún derecho porque básicamente están olvidados por el gobierno. Otro obstáculo son los obstáculos pues judiciales para exigir estos derechos ante el Poder Judicial, pues por lo mismo también, a veces porque las personas por desconocimiento no saben que pueden exigirlos, también por falta de dinero de pagar un abogado o por la misma corrupción entre los mismos órganos y pues no se puede acceder a los mismos. Ustedes saben, a veces ni siquiera
creo que una de las materias que más peligro tienen como abogados, ni siquiera es la de penal, creo que es la de derechos humanos. Todas esas personas que se ponen a defender los derechos de las personas, de la sociedad, las personas que defienden pues la ecología, entre otros aspectos, son las personas que más se ven vulneradas y más suelen matar. Pues no sé si ustedes han visto en algún momento, a veces en las noticias, que mataron a tal persona que protegía las mariposas, que mataron a tal persona por exhibir a personas que violaban a niñas indígenas, que mataron no sé, a todas esas personas que defienden estos derechos humanos. Creo que sí es una, una materia muy peligrosa. ¿Por qué? Porque a veces a las autoridades no les conviene que nosotros pues peleemos por esos derechos. Entonces, bueno, esto es en relación a este tema. No sé si tengan algún comentario, alguno de los dos, tanto Mar como Tavares. Sino para seguir con el siguiente tema. No, todo ¿O alguna bien. duda? No, todo bien, sí, ¿Todo quedan bien? claros. Sí. Ok, muy bien. Bueno, nuestro siguiente tema son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son los mecanismos jurídicos diseñados para proteger y restituir los derechos fundamentales cuando han sido violados o amenazados. Básicamente son una pieza clave del Estado de Derecho. Entre los principales, como yo ya se los había mencionado con anterioridad, está el juicio de amparo. Creo que ya en varias clases les había hablado de él, pero bueno, ahorita lo vamos a abordar un poquitito más para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué es el juicio de amparo? En México, el juicio de amparo es el medio de control constitucional más importante. El juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional que tiene como objetivo proteger a las personas frente a actos de autoridad que violen sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Cuál es su origen histórico? Es decir, ¿de dónde se originó el amparo? Bueno, el juicio de amparo fue creado en México siendo una figura jurídica única en todo el mundo. Bueno, esto cuando se originó en su concepción inicial. Su antecedente más directo es el Acta de Reforma de 1847, pero fue formalizado por Manuel Crescencio Rejón en Yucatán. Es decir, que el amparo es un juicio que fue creado en México y fue formalizado en el estado de Yucatán. Pero luego este juicio de amparo fue sistematizado por Mariano Otero, quien propuso el llamado efecto Otero, creo que en 1842. Este efecto implicaba que la sentencia de amparo solo beneficiara a la persona que lo solicitó, es decir, no a otras terceras personas, etcétera, aunque estuvieran en el mismo supuesto. Es decir, el amparo solo protege a la persona que lo solicita. La primera vez que se estableció de manera formal en una constitución como tal el amparo fue en 1857, fue en el artículo 101 y posteriormente fue consolidado en la constitución de 1917, pues la cual sigue vigente hasta hoy, obviamente con muchísimas reformas. ¿Dónde está previsto el juicio de amparo en la Constitución? En la actualidad, bueno, el juicio de amparo está establecido en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política pues, de Estados Unidos Mexicanos. Y la ley de amparo, que es la ley de amparo publicada, creo que fue el 2 de abril de 2013, la cual regula sus procedimientos típicos, plazos y pues competencia. Esto ya después de la reforma, porque hubo una reforma, entonces yo me refiero a ya la reformada. ¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo? Bueno, la finalidad del juicio de amparo es proteger los derechos humanos y garantías constitucionales que están en nuestra Constitución, es decir, pues básicamente las garantías individuales. ¿Se acuerdan de lo que decíamos anteriormente? Nos ayuda a proteger las garantías individuales. También limita los abusos del poder público, controlando los actos de autoridad que sean arbitrarios o ilegales. Y garantiza el Estado de Derecho, asegurando que las leyes se apliquen de manera justa y que no se violen los derechos fundamentales. Hay dos tipos de amparo, pero bueno, no sé si les podemos decir así, pero hay dos amparos como tal, pero esto lo van a ver en una clase ya posterior, creo que como en quinto o sexto semestre, van a tener una clase que se va a denominar amparo, les van a dar más clasecitas de lo que es el amparo, cuál es su función, cómo está dividido, qué es, etcétera. Pero bueno, yo simplemente de forma genérica les digo que hay un amparo directo y hay un amparo indirecto. El amparo directo
es en contra de una sentencia definitiva o resoluciones que ponen fin a un juicio. Y el amparo indirecto es contra actos que no constituyen una resolución definitiva, es decir, lo contrario, como detenciones arbitrarias, órdenes de aseguramiento o actos de autoridad que afecten derechos antes de concluir un juicio. Normalmente, pues, esto se presenta ante el juez de distrito. A mí, yo tuve un profesor en la universidad en relación a amparo que la verdad considero que era muy bueno y él nos ponía un ejemplo de, bueno, creo que no me voy a meter más porque tal vez los puedo confundir un poquito, pero ya en su clase de amparo pues van a ver bien a qué se refiere todo esto. Les voy a poner un ejemplo en relación a lo que es el amparo o cómo funcionaría. Imaginemos que un ciudadano, le vamos a poner Pedro, es detenido sin orden judicial y sin que se le sorprenda en flagrancia. La policía lo mantiene detenido por más de 48 horas sin ponerlo a disposición de un juez, violando así los artículos 14, 16 y 17 constitucional. ¿De qué podría ser Pedro? Pues básicamente Pedro nada porque está detenido. ¿Qué podría ser su abogado? Pues podría presentar un amparo, pero este amparo ahorita no sé, les voy a preguntar qué tipo de amparo sería, solicitando su inmediata libertad por violación a sus derechos humanos. El juez de distrito va a analizar el caso y si confirma la ilegalidad del acto, pues ordenará la libertad inmediata de esta persona. En este caso específico, básicamente el juicio de amparo sirvió para proteger pues la libertad personal del ciudadano ante un acto arbitrario de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no puede privar de la libertad a ninguna persona sin ningún motivo en específico o sin alguna orden judicial. Entonces, a ver, Tavares, perdón, ¿qué juicio de amparo crees que debería ser? ¿Amparo directo o amparo indirecto en el ejemplo que les acabo de poner con anterioridad? Ah, es indirecto. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo, por las omisiones que están llevando a cabo por parte de la autoridad. Ujú, así es, muy bien, perfecto. Entonces, básicamente en este caso sería un amparo indirecto. Ujú. ¿Se les ocurre algún ejemplo de cuándo sería un amparo directo? Cualquiera de los Mm, dos. Un amparo directo. A ver. Pues simplemente cuando se dicta una sentencia Ajá, de por cualquier, ejemplo, no una persona es, no sé, acusada por el delito de homicidio, que es el más típico, y lo sentencian a 50 años de prisión, ¿no? Entonces, él se puede ir a un amparo directo, ¿va? Ok, 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 muy bien. Como que han visto últimamente en las noticias de los güeyes que matan accidentalmente a las personas y ya cuando está una sentencia definida, se genera lo que viene siendo el dictamen judicial, entonces ahí es un amparo directo. Ujú. Si ya no, Ok, si ya no hay un mecanismo diverso, sí, ya sería el amparo directo. ok, muy bien. Pero tiene que ser una sentencia definitiva, ¿ok? Ujú. Vale. Entonces, bueno, hay algunos medios, pues, diferentes al amparo también para proteger derechos humanos. Por ejemplo, está el habeas corpus, el habeas data, que son en otros países. Está la acción de inconstitucionalidad. Está también la controversia constitucional, entre otras, para garantizar los derechos humanos. Se las voy a explicar como de forma genérica. Por ejemplo, la habeas corpus básicamente es nuestro juicio de amparo, pero esta figura la llevan más en Estados Unidos. En México sí se ha llevado un tipo habeas corpus, pero em, no está tan regulado como, pues, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta es una figura del derecho comparado que protege contra detenciones arbitrarias, igual como el amparo. Permite que un juez revise de inmediato si una detención fue legal o no, ordenando la liberación, pues en el caso de abuso de autoridad y a la liberación de la persona como tal. Como tal, su origen proviene del derecho anglosajón, específicamente pues del Reino Unido, y su forma más antigua es el habeas corpus, y pues básicamente este es el origen. También la finalidad es proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias o ilegales o por parte de cualquier autoridad y pues sirve casi para lo mismo que el amparo y es
cubre casi con la misma finalidad. Este es más como un mecanismo americano, no es tanto mexicano, pero sí, a veces lo van a encontrar en algunas disposiciones jurídicas mexicanas y van a decir, ah, mira, aquí está habeas corpus, podemos hacer algo relacionado a eso, pero creo que es más, se desarrolla más en el ámbito jurídico americano y en otros países. Nosotros desarrollamos más el amparo, pero pues básicamente sirve para lo mismo, tiene la misma finalidad. Hay unos puntos que se pueden, que sí se diferencian, que es más de desarrollo, pero realmente no nos vamos a meter tanto al tema porque creo que se pueden confundir un poquito, pero bueno, esta es la idea del habeas corpus. Está también el habeas data, que bueno, permite que a las personas acceder, rectificar o eliminar información personal contenida en bancos de datos, especialmente al tal mal uso de sus datos personales por parte de entidades públicas o privadas. A veces nosotros no tenemos conocimiento de eso, pero nuestros datos personales a veces los tiene el INE o los tienen ciertas instituciones públicas y también pues particulares. A veces damos toda nuestra información sin darnos cuenta, pero cuando son entidades públicas, por ejemplo el INE o en otro tipo de entidades, a veces nosotros sin darnos cuenta, ellos venden pues la información y no digo que el INE como tal, pero a veces una que otra persona que trabaje ahí y que por beneficiarse a él mismo venda cierta información, eh, o no sé, publique la información, pues en ciertos países está la habeas data que protege básicamente este derecho. Este derecho o este mecanismo más bien surge en América Latina, es de América Latina en la segunda mitad del siglo, creo que 20, como una evolución del derecho a la privacidad y protección de datos personales. Ahorita los países que lo tienen como tal legislado y que lo abordan como tal es Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, entre otros países pues de América Latina como tal. Bueno, Brasil tengo entendido que no es de América Latina porque tengo entendido que América Latina es latín, es decir, que de las personas que hablan español o que su lengua se origina del español y Brasil habla portugués, pero por territorio podría ser que se considera América Latina, ¿no? Nosotros en México la introducción de este mecanismo como tal, literal, no se llama así, pero su contenido está protegido por el derecho de acceso a rectificación, cancelación y oposición, que es el derecho Sarco. A veces cuando ustedes, no sé si les ha tocado en su trabajo, o a veces cuando les hablan por teléfono de Telcel o así, les dicen, ah, de acuerdo a los derechos Sarco, su información está resguardada, no sé qué, etcétera. Bueno, nosotros este es nuestro tipo, pues, habeas data de alguna forma. Eh, todo lo que relaciona derechos o datos personales está legislado por lo de derechos ARC. Básicamente todo está concentrado ahí. Pero pues ellos lo tienen como recurso, un recurso específico. Nosotros pues nos podremos ir al amparo o algo más. También nosotros, en nuestro artículo 6 constitucional, pues es el que ve nuestro derecho al acceso a la información, entre otros artículos. También está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y hay un montón de información, de leyes o reglamentos que nos hablan de la protección de nuestros datos personales y cómo nos podíamos defender antes. O antes pues estaba el INAI y había varias instituciones que pues actualmente ya desaparecieron lamentablemente, que a mi consideración eran muy buenas instituciones, porque por ejemplo yo como abogada a veces necesitaba audios y videos, por ejemplo, de ciertas audiencias que no tanto porque me sirvieran en el trabajo, sino con la finalidad de en el ámbito jurídico, de desarrollo o por el estudio, la investigación, pues no sé, en la maestría, entre otros aspectos. Pedíamos audiencias como por ejemplo la de Duarte y a veces nos las rechazaban, pero ya nos íbamos como una queja a Telitei o así y nos daban información porque nosotros teníamos acceso a obtener esa información porque pues somos parte de la sociedad, son delitos que, por ejemplo, lo de Duarte, que perjudicaron a la sociedad en general y pues nosotros podíamos obtener como tal o teníamos derecho de obtener esa información. Sin embargo, actualmente pues ya han desaparecido esas instituciones, no sé cómo se le vaya a hacer, cuáles van a ser las complicaciones, ¿Y por qué pero pues desapareció? anteriormente era un gran beneficio tener esas instituciones.
por la reforma, las reformas de Morena en relación a, pues las quitaron. Yo, bueno, no me voy a meter a eso porque Sí, son sí. cuestiones políticas, pero pues fue derivada una reforma de Morena. Ok, hay que investigarla porque pues como dice, Por eso es las importante y pues es necesario al fin de cuentas para ciertos, sí, sí, situaciones, ¿no? Jurídicas. sí, de hecho sí, me gustaría mucho que si ustedes pueden investigarla y ya después la siguiente clase la platicamos de ella. No me quiero Ok, meter mucho a eso porque no quiero que perfecto. parezca como que es una ideología política, pero es No, 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 muy no. importante tener conocimiento de lo que está pasando en el país. Sí, sí, está bien. Muy ¿Va? bien. Muy bien. Bueno, entonces también está en México, hay algo que se llama acción de inconstitucionalidad, perdón por no pronunciarlo bien, es acción de inconstitucionalidad. Bueno, básicamente la acción de inconstitucionalidad es un recurso legal, este sí es mexicano, que permite impugnar la constitucionalidad de una norma de carácter general. Por ejemplo, hay leyes, tratados internacionales, reglamentos o decretos, pero esto se hace ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su objetivo principal es garantizar que las normas secundarias del país cumplan con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por ejemplo, si se legisla o hay una ley, se realiza una ley que va en contra de los derechos humanos establecidos en la Constitución o las garantías individuales, eh, como tal, esa ley puede ser motivo de una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque está vulnerando lo que dice la Carta Magna. ¿Cuál es el propósito de esta acción? Bueno, la acción de constitucionalidad tiene como fin preservar la supremacía de la Constitución, es decir, que siempre la Constitución sea el ente máximo, el documento máximo que asegure que las normas generales, es decir, las que están más abajo de ellas, no contradigan sus disposiciones. Esa es la finalidad, es decir, garantizar que la Constitución es lo máximo, si lo pudiéramos decir así en palabras más sencillas. ¿Va? También algunas normas impugnables pueden ser como leyes Pregunta, federales. Dígame. por ejemplo, ¿y quién puede ejecutar una acción de inconstitucionalidad? Ya voy. Ok. ¿Va? Las normas impugnables pueden ser leyes federales, locales, tratados internacionales, reglamentos, decretos, entre otros. Les, ahora les comento, las personas que pueden promover la acción de inconstitucionalidad son solamente minorías parlamentarias, al menos como el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas, el Procurador General de la República, partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues sus equivalentes a los estados de cada uno de los estados. Por ejemplo, aquí sería que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí sería pues la Cámara de Diputados, de Senadores, el pues fiscal como tal. Aquí solamente lo pueden promover pues sujetos pues que son autoridades, como no sé si lo puedo decir así, pero estos son las personas legitimadas para poder promover la acción de inconstitucionalidad. No podemos nosotros como tal. El plazo es de 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma que se quiere impugnar. Más bien las personas que resuelven esta acción es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los efectos es pues que esta deje de ser aplicable, es decir, si la ley si realmente resulta inconstitucional, pues ya no va a ser aplicable. Una diferencia con el juicio de amparo es que la acción de inconstitucionalidad pues es un medio de control abstracto, es decir, no requiere que la norma haya causado un daño a una persona en específico. Y el juicio de amparo sí, tiene que haber causado un daño a una persona en específico. Hubo un problema, por ejemplo, no recuerdo la denominación de la ley, pero aquí en Jalisco hubo una ley en relación a ciertos cobros que se estaban realizando creo que la ley de verificación o algo así en relación a los automóviles. Y pues Sí, pues vulneraba ciertos derechos de la Constitución. Dígame. es que supuestamente, o sea, a nivel federal, la verificación es inconstitucional. Así es. Por ejemplo, y aquí en Entonces, pues Jalisco te están obligando a hacerla. Entonces,
pues es un tema que, como dice usted, está muy actual y pues dicen que muchos se pueden amparar pues en no ejercerla. Ajá, Pero pues ahora sí, de aquí a que así te es, hagan válido ¿cómo ahora sí, volviendo al tema amparo. del amparo, de aquí hasta Ujú. que te puedan hacer caso para ampararte de no hacerla, pues ahora sí que ya no llovió. Sí, la verdad es, por los tiempos, pues a veces sí es muy complicado. Por ejemplo, aquí esa ley la tuvieron, se pudieron ir a una acción de inconstitucionalidad, pero pues no lo iban a hacer, porque pues imagínense, las propias autoridades haciéndolo cuando era su propia ley, pues realmente iba a ser muy complicado. Pero pues ahorita lo único que nos quedaba era lo del amparo, ¿por qué? Porque está vulnerando ciertos derechos, por ejemplo, a libre tránsito, entre otros derechos, ¿no? Y aquí hay, bueno, ya es materia de amparo, no solamente es ampararte en relación a la vulneración del derecho, es distinto, pero lamentablemente los amparos pues no duran 15 días en resolverse, duran muchísimo tiempo y pues en ese tiempo tú ya, pues ya se te vulneró el derecho humano durante mucho tiempo, es decir, tú ya te viste perjudicado durante todo ese tiempo en que se responde ese amparo, ¿saben? Entonces, a veces pues sí es muy complicado, lo que deberíamos de hacer es ampararnos, eso debería ser lo ideal, pero pues a veces por los tiempos, por los costos, por todo lo que implica, pues la gente no lo hace, o también por el mismo desconocimiento. Pero ese es un ejemplo de la de verificación. O hay otro que se llama, esta es la acción de inconstitucionalidad, hay otro que se llama controversia constitucional. Una controversia constitucional es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos que puedan surgir entre los poderes federales, poderes estatales, órganos de gobierno o entre diferentes órdenes del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Este juicio busca determinar si un acto o norma general de un poder u órgano público invade la esfera de la competencia de otro, vulnerando el orden constitucional. ¿Cuál es el objetivo de esta? Bueno, resolver conflictos entre poderes y órganos públicos buscando la protección de la Constitución. ¿Cuáles son las partes involucradas? Pues aquí, pues cualquier poder estatal, no sé, órganos del gobierno, de cualquier estado, y pues, no sé, por ejemplo, Chihuahua y Jalisco, sus poderes. También, este también se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un mecanismo para garantizar la división de poderes y la supremacía también de la Constitución. Como tal, también se me olvidó comentarles lo que es la acción de inconstitucionalidad. Eh, por ejemplo, lo puedes hacer, a mí me ha tocado ver, espero no estar en un error, pero yo me acuerdo en ciertas ocasiones que he visto que en audiencia a ciertos abogados en relación a ciertas normas o ciertas políticas le han señalado al juez que se promueve una acción de inconstitucionalidad al respecto. Pero pues esto simplemente lo solicitan y ya es otra persona la que lo debe de realizar como tal. Aquí es un tema muy, creo que muy amplio, lo que es la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pero este es un tema que ya van a ver más en la materia de derechos humanos. Creo que la van a llevar como en tercer semestre, cuarto semestre. Creo que es algo muy avanzado este tema, cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede efectuar, cómo se puede realizar, pero independientemente de eso, es muy importante que ustedes tengan una idea de lo que es y para qué sirve. Entonces, eso es la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. ¿Va? ¿Tienen alguna duda ya en relación al tema, pues, de los recursos? Bueno, no sé si se puede denominar recursos, sino más bien las formas que podemos hacer que se garanticen nuestros derechos, es decir, las garantías constitucionales. Sí, sí, sí. Díganme. ¿Mande? No, no, que no, todo está bien. Todo Todo está bien. bien. Ah, Sí, ¿todo todo bien? bien. Muy Sí. bien. Bueno, entonces, ya mero, pues vamos a terminar el tema del día de hoy. Nos faltan lo que son las limitaciones y restricciones a los derechos fundamentales. ¿Ok? Aunque los derechos fundamentales pues son esenciales, no son absolutos. Pueden ser limitados bajo ciertos supuestos, siempre que se respete el principio de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Las restricciones pueden tener distintas justificaciones. Por ejemplo,
La seguridad nacional y orden público. En este caso, puede limitarse este derecho, por ejemplo, perdón, se podría limitar el derecho de reunión durante una pandemia o ante situaciones de violencia. Esto por seguridad nacional y orden público. ¿Por qué? Porque imagínense si quieren hacer una reunión por las fiestas del pueblo, es decir, pues hoy cumpleaños el santo, no sé tal, y quieren hacer una fiesta en el pueblo, sí, tienen derecho a hacerlo, pero pues por seguridad nacional no se puede porque pues hay una pandemia, por ejemplo, cuando fue lo del COVID. Entonces, esa es una restricción a un derecho fundamental y se puede hacer constitucionalmente. También otra restricción podría ser la protección de derechos de terceros, es decir, la libertad de expresión no ampara discursos de odio, difamación o incitación a la violencia. La libertad religiosa no puede justificar actos que violan derechos de otras personas. Aquí a veces las personas dicen, yo puedo hacer o decir lo que sea en contra de otras personas porque tengo el derecho de la libertad de expresión, pero no, si tú estás dando discursos de odio, estás difamando a personas o estás incitando a que haya violencia como tal, tu derecho de libertad de expresión queda limitado. Es decir, aquí es una restricción clara a ese derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ya estás vulnerando derechos de terceras personas. Si hay un dicho en la materia, no sé, con los abogados, y es que tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás. Entonces, en este caso, pues sí, sí tienes ese derecho, pero tiene límites. También en la Constitución está previsto los estados de excepción. Por ejemplo, en situaciones extraordinarias, por ejemplo, guerras, catástrofes o no sé, entre otros ejemplos, algunos derechos pueden ser suspenderse temporalmente, pero esto debe ser estrictamente necesario y bajo control judicial. Yo me acuerdo que cuando a mí me explicaron esto, yo no sé si han visto, creo que hay una película, no recuerdo cómo se llama, que durante un día pueden matar a cualquier persona o algo así. No la he visto como tal, pero me acordé de esa película porque como tal fue creo que un estado de excepción que dijeron, tal día pueden matar a quien sea. ¿Y por qué? Porque quedan suspendidos ciertos derechos, es decir, por ejemplo, en guerra, no sé, que quieren agarrar a ciertas personas y suspenden ciertos derechos, ¿no? Puede pasar, no tan literal, obviamente, no como la película, pero simplemente es para que se den una idea de cómo podría ser un estado de excepción. Obviamente no así. Otra restricción o limitación podría ser una intervención judicial legítima. Por ejemplo, la libertad personal puede verse restringida por una detención legalmente ordenada por un juez. Del mismo modo, la propiedad puede ser expropiada por causa de utilidad pública previo un pago de indemnización. A mí me tocó ver mucho que en el pueblo de donde yo soy originaria, de Ixtlahuacán del Río, no sé si lo conozcan, ahí había unas zonas donde pusieron como rascacielos, no rascacielos, como unas torres donde caen como los pararrayos para distribuir la electricidad en los municipios y lo que Sí. hacían eran expropiar ese... ¿Manda? No, que sí, 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 sí lo ubico y sí tengo bien. ¿Perdón? Ah, sí, eso es como, eran como torrecitas y era, Ujú, pues lo que hacía como tal la autoridad era expropiar esa parte del terreno para fines públicos y fines era para garantizar derechos de la sociedad como tal, como el derecho a la electricidad, ¿no? Digamos. Entonces sí ujú. expropiaban, pero esa expropiación, pues sí le pagaban una parte, obviamente no era mucho lo que les pagaban a veces a las personas, pero les pagaban su partecita de que les expropiaban a la gente como tal. Entonces, pues sí, es decir, nadie puede privarte tu derecho a la propiedad, excepto cuando va a ser expropiación por una utilidad pública y previo un pago de indemnización. Entonces, como tal, estos derechos, pues todos los derechos humanos, pues pueden tener una restricción o excepciones, limitaciones, pero son muy específicas, es decir, es muy raro que un derecho humano pues pueda ser limitado. Como tal les comenté, simplemente cuando pues prevalecen derechos diversos que son mayores a los que tenemos como tal, o cuando vas a vulnerar derechos tú como persona de terceros, entre otros. Un asunto que me tocó investigar hace mucho tiempo fue donde una persona wixárika murió a raíz de su esposo la mató. Los dos eran de la misma comunidad, creo que ya les había contado esto,
pero ellos querían seguir investigando el hecho porque ellos tienen su propio régimen de investigación, sus propias autoridades, pero el Estado se metió, ¿por qué? Porque dijeron no. Prevalece más el derecho a la vida, es decir, a que la persona tenga justicia, sus hijos, etcétera, ¿no? Etcétera, a el derecho a que tú te rijas como pueblo indígena. Entonces, a veces prevalecen derechos sobre otros. Entonces, en este caso prevaleció más pues el derecho a que le privaron de la vida a una persona que el derecho a que tú como pueblo indígena te puedas regir por ti mismo. Entonces, siempre pues va a haber excepciones, pero pues estas son algunas de los ejemplos que podrían restringir ciertos derechos. No sé si a ustedes se les ocurra alguna otra restricción de derechos fundamentales. No sé, alguno, Omar o Tavares. Eh, Fíjese que a mí se me viene a la mente que yo creo que hasta en determinado momento, o sea, están hasta como están restringiendo hasta las garantías individuales, porque si en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito de salud, todos tenemos derecho al acceso a la salud, pero por ejemplo, aunque tengamos derecho, el sistema de salud no está obligado a pagarte y a cubrir todos los gastos de de tus padecimientos, ¿no? Ahí puede ser una Ajá, restricción. exacto. Sí, de hecho sí. Está, nosotros tenemos, por ejemplo, el Instituto de Cancerología, que es el que se encarga, pero pues ellos no nos pueden pagar todo, es decir, pues todo tiene como límites, ¿no? Ajá, Lamentablemente, pues no debería de ser así, pero pues no hay el suficiente presupuesto para ajá, garantizar todo ese derecho, lamentablemente. ajá. Entonces, así Pero sí es, sería uno, hay ¿no? sí, así es. Ujú. Sí, ese podría ser uno, alguno otro que se les ocurra. Pues en base, por ejemplo, al derecho a la educación, podemos hablar, Ujú, por ejemplo, aquí en Jalisco, en algún momento fue así, digo, no sé si actualmente sigue siendo, no todo el mundo entraba al siguiente nivel, porque tenías que esperar a salir en listas, pero esto en ah, base sí. Ujú, al cupo que tenían los planteles, vaya. Y para esto se hacía una competencia en la cual pero se restringe a ujú. final de cuentas ese derecho de continuar, vaya. Ujú. Así es, exacto. Pues sí, ¿por qué? Porque las escuelas públicas, ¿cuáles son? Nomás la Universidad de Guadalajara y creo que hay una Universidad del Occidente, creo que esa también es pública, no recuerdo cómo se llama, pero son que una o dos y lamentablemente pues toda la gente, bueno, muchísima gente quiere estudiar la universidad y pues no hay tanto presupuesto para cubrir lo que todas las personas tienen derecho, ¿no? Que es el acceso a la educación. Entonces, pues sí, sucede lo que tú comentas, pues se concursa y se está restringiendo ya como tal un derecho. Y pues sí, esa podría ser otra opción, muy buen ejemplo. Bueno, entonces, en relación a todo lo que vimos, ¿tienen alguna duda? No. No, ¿Seguros? Porque ya para la siguiente clase tenemos examen, ¿eh? Sí, está bien, licenciada. sí, sin Ok, problema. bueno, bien. Ok, entonces tenemos examen, van a ser 30 preguntas, van a Ok, ser 10 preguntas de la clase anterior, 10 preguntas de la clase del día de hoy y 10 preguntas de la clase del siguiente martes. ok. Ese examen, pues ya les había comentado el valor que tiene y Ujú. las participaciones del día de hoy las voy a tomar en cuenta y les subo su calificación. Entonces sí es muy Excelente. importante que hayan entendido todo, ¿vale? Sí, está bien, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, bueno, entonces el día de hoy terminamos. Cualquier cosa, cualquier duda me la hacen saber, tienen mi contacto y pues bueno, que tengan bonita noche. Igualmente. Excelente. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Hasta Igual. luego.
Perdón, Isidro, ¿te conectaste hace cuánto tiempo? Isidro, bueno. Perdón, maestra, no puede quitarle el micrófono. Ah, no te Desde preocupes. que inició del derecho arco de ahí para adelante, del habeas corpus y las garantías constitucionales. Ok, va, perfecto. Entonces, nomás ve lo inicial para que puedas aplicar tu Sí, examen de forma correcta, ¿va? ok, perfecto, Lili. Respecto a esa licenciada, tengo pues cuestiones ahora sí que de la chamba. Ajá. Cuando me conecté para el respecto de otro examen de las otras 3 clases, ya no tuve la oportunidad, no Ujú. sé cómo pueda realizarlo o qué pueda hacer. Ah, mire, en ese caso tendremos que hablarlo con el coordinador para que pueda realizar el examen y ya le comento, si quieres yo le comento, tú no te preocupes, o si bien tú le Ok, puedes mandar un mensajito diciendo, oye, disculpe, yo quiero hacer el examen de introducción al derecho, no sé si me pueda facilitar o pueda hacerlo y ya él se va a comunicar conmigo y yo te lo habilito, ¿va? Pero él sí me tendría que dar la disposición, ¿va? ok, perfecto, entonces hablo con el administrador. Otra pregunta, Lick, respecto Díganme. a su correo, no, creo que lo Ajá. noté mal porque le he mandado unas cosas, pero a veces no me contesta, por eso, como ya vimos que la ingresaron al grupo, no sé si le pueda mandar por Ujú. WhatsApp, como ya vi la Sí, otra ocasión que adelante. también me entretuve con un servicio, desafortunadamente siempre tengo la mala suerte que, como hoy salí tarde también de igual manera, pues ya lo que pude, pues Ajá. pude ingresar. Ah, No no sé te si, preocupes. Eh, Solamente me comentas y yo ya para también tener conocimiento, ¿va? ok, entonces, pues mediante el WhatsApp, es mejor o vía electrónica, bueno, por el Gmail. No, por WhatsApp está bien. A veces me tardo un poquito en contestar porque estoy en trabajo, estoy en audiencias o así, pero normalmente sí contesto, ¿va? Nomás me tardo un poquito, pero sí te contesto. Ok, perfecto. Entonces le doy agilidad para ¿Sale? hablar con el administrador respecto a lo de si me puede activar el examen. Y pues para la próxima Ajá. clase va a ser el examen, ¿correcto? Sí, así es. Entonces, para que Ok, escuches perfecto. la clase anterior y lo que te faltó del día de hoy, ¿va? En el tema de respecto a el derecho constitucional, esta es la segunda clase, ¿verdad, licenciada? Ajá, esta es la segunda clase, así es. Ok, perfecto. Con éxito. Sí, ya ¿Va? terminé de ver la otra Ok, para ir preparándolo respecto para el examen. vale, Sí, perfecto. Entonces, muchísimas cualquier gracias, cosa licenciada, me por mandas su... WhatsApp, ¿va? No, no de Sí, nada, hasta luego, que gracias te por su tiempo.